bienvenidos a Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver una película estupenda, Los pájaros, de Alfred Hitchcock, que, bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero yo creo que se encuentra entre lo mejor del mejor momento, además, de su carrera. Terminaba de hacer Psicosis, que fue su éxito de taquilla más espectacular a lo largo de su filmografía, y entonces tenía toda la fuerza necesaria con Universal para poder plantear la película tal y como él quería, una película además muy complicada de hacer, como era Los pájaros, con un sistema electrónico de sonido y de efectos especiales que realmente para la época es algo insólito. Es como si ahora se juntaran mucho más allá que Spielberg y Kubrick para hacer una película, como fue Inteligencia Artificial. Lo de Hitchcock era dar una vuelta de tuerca, algo que no se había hecho nunca. Por otro lado, todas las películas de Hitchcock han tenido una atención, yo creo que absolutamente merecida, ya desde hace 6, 7, 8 años, desde su primera exposición en el MoMA de Nueva York. Y bueno, pues ya saben ustedes que está considerado como uno de los grandes artistas y creadores del siglo XX. A mí lo que me ocurre es que cada película que veo de Hitchcock, sobre todo las de color, creo que son de Cary Grant y de Grace Kelly. Y esta también, no lo puede uno remediar. Lo que pasa es que en esta hay otra vuelta más de tuerca, y perdonen la insistencia con el símil, porque esta es una película que empieza como una comedia loca, como un screwball comedy, y va derivando hacia una película de horror, hacia una película de un pesimismo feroz, basada en una historia corta de Daphne du Maurier. Unos granjeros en Inglaterra ven como en su cottage los pájaros, bueno, pues atacan. Si no recuerdo mal, en este relato, en esta narración, no había un solo diálogo, y tampoco se explicaba absolutamente por qué los pájaros atacaban. Él contrata a un guionista y un escritor fantástico, es Evan Hunter, que ha escrito la novela Fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo, y escribió la misma adaptación de su libro en una película que a todos los que estamos aquí nos encanta, que es Un extraño en mi vida. Además de eso hizo La jungla de Pizarra. Bueno, pues yo creo que hizo un magnífico guión con Hitchcock, unos grandes y muy pulidos diálogos. Pero para hablarnos de Los pájaros, que fue realmente un suceso, está Eduardo Torres Dulces. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, José Luis. Creo que compartirás conmigo que posiblemente se puede definir a Hitchcock en el primer plano de esta película, que posiblemente es uno de los mejores que se han hecho en la historia del cine. Union Square, San Francisco, una chica sofisticada, una panorámica y entra en una tienda. Creo que ese es uno de los planos más deslumbrantes que yo conozco en mi vida, ese plano, ese solo primer plano de arranque. Tan deslumbrante como el último plano de la película, que no vamos a desvelar, por si hubiera alguien en la audiencia que no hubiera visto todavía, no hubiera tenido la suerte de no haber visto Los pájaros. Yo creo que, como tú has dicho, antes de Marnie, esta película, y con Psicosis, algo se rompe en la cabeza de Hitchcock cuando acaba con La muerte en los talones, su último gran thriller clásico. Lo intentará sin que, a mí me gustó mucho la película, pero sin que tenga esa calidad de la presencia, en este caso de Cary Grant con Cortina rasgada. Pero yo creo que esa trilogía no anticipada por parte de Hitchcock, que son Psicosis, Marnie y Los pájaros, revelan un Hitchcock que, sorprendentemente, cuando está casi al borde de los 70 años, es más vanguardia que nunca, es más abstracto que nunca, y a la vez es más fiel a sí mismo. Esta es una película que, como tú has dicho, la novela de Daphne du Maurier hunde sus raíces directamente en el melodrama del siglo XIX, en las hermanas Bronte, en Jane Eyre, en toda esa novelística del siglo XIX. Pero en manos de Hitchcock, y desde los títulos de crédito, con esos pájaros que vamos a ver aleteando, pasando por delante de la cámara casi como sombras chinescas, la película es algo misterioso, fascinante, cuenta unos episodios colectivos, unos episodios individuales, una historia de amor, una historia de desamor también. Nada se explica en la película, todo queda comprendido dentro de la película, y a mí me parece una de las películas más complejas, más fascinantes por parte de Hitchcock, donde está todo su universo, desde esas madres obsesivas con respecto a los hijos, hasta esas rubias frígidas que se encuentran con alguien que le saca de esa frigidez sentimental, esas rubias por otra parte también provocativas, y todas ese pequeño pueblo de Bahía Bodega en el que van a ocurrir unos episodios misteriosos y absolutamente inexplicables. Por supuesto que, como en toda película de Hitchcock, hay una maestría técnica de dominio de todos los elementos. Cada vez que le interrogaban sobre esta película, le decían: pero usted se planteó la posibilidad de si eso era posible, y dijo: no.
eso no es posible hacer así una película. Yo simplemente quiero hacerlo y luego veo la manera en que quiero hacerlo. Pero para el que haya seguido la carrera de Hitchcock debe tener muy presente que en Hitchcock la forma es ciertamente muy importante, pero el fondo es absolutamente esencial. Este tipo tan complejo, con una vida particular tan complicada, con una mente tan complicada, hacía películas que aparentemente eran muy complicadas, pero la sencillez acaba en el fondo de las personas. Es decir, y fundamentalmente esta película, como él muy bien dijo, trata sobre la fragilidad de las apariencias, sobre lo frágil en que casi la delgada capa de hielo sobre el que se desarrolla la vida cotidiana, y a través de una técnica absolutamente deslumbrante es capaz de inquietarnos desde ese primer momento en que vemos los pájaros sobre Union Square hasta ese plano fabuloso, fantástico, que si hubiera cerrado la carrera de Hitchcock con la que se cierran los pájaros, pues ciertamente lo hubiera cerrado de una manera sencillamente prodigiosa. Muchas gracias, hombre, todavía le quedaban unos cuantos planos. Muchos planos y muchas buenas películas para también. Cerrar su carrera. Eduardo Brúculo, muy buenas noches. Buenas noches. Dinos una breve aproximación a los pájaros antes de que la veamos. Bueno, la película realmente es excepcional y en la época totalmente sorprendente. El tema de los pájaros es como una invasión, quiero decir, es como parece ¿cómo te diría yo? Como el epílogo de Pearl Harbor, ¿no? Es una especie de combate, de cazas lanzados, esas escenas que veremos en la película, que niños corriendo, es que empieza todo muy suave, muy pequeño, en un crescendo. Vas tomando unas dimensiones absolutamente casi apocalípticas de alguna manera, ¿no? Aparece incluso un sermoneador alcohólico, borracho, en ese bar fantástico donde aparecen y se desarrollan esos personajes, esas entradas y salidas que hace magistralmente Hitchcock. Y luego yo destacaría una cosa que siempre lo llevo un poco a todo mi terreno, pero bueno, como no puedo competir en erudición con vosotros, lo llevo al terreno de la pintura, la relación con Edward Hopper, el pintor, que además tenían una gran amistad. Y como continuación de la película, de Psicosis, donde aparece esa casa que Hopper pintó, era un Hopper esa casa. Totalmente. Y aquí está todavía los paisajes realmente de esa California, de esos alrededores de San Francisco, todos esos paisajes, esas casas de campo, todo eso son recreaciones, realmente parecen totalmente recreaciones pictóricas, y no me extrañaría nada que hubiera tenido alguna complicidad con Hitchcock, dada la amistad que tenía Edward Hopper y Alfred Hitchcock, ¿no? La pasión de Hopper por el cine, es uno de los grandes pintores norteamericanos, con una pasión por el cine, donde hace homenajes. Bueno, la película es impresionante. La película, yo destacaría además una cosa en Hitchcock que en esta película aparece, a pesar de la tragedia que se va desarrollando, que es también el humor, ¿no? Esas escenas donde de repente esos periquitos, esos seres absolutamente absurdos, que toman las curvas también inclinando las cabezas. y ese Hitchcock en la primera escena, en esa escena magistral, de ese plano, de esa perspectiva de Union Square, donde sale ese San Francisco, esa tienda de pájaros, que se ve una vez más, pues siempre a Hitchcock salir con dos perritos peinados estúpidamente blancos y tal, que luego hay una fotografía en la tienda de pájaros también de esos mismos perritos, ¿no? En fin, la película es excepcional y es histórica. Decir algo, redundar en algo de lo ya dicho, es difícil. Y es una película magistral donde uno no se cansa de verla, como las grandes obras de arte, no pasa el tiempo por ellas, cada vez se renuevan. Lo que sí a lo mejor conviene decir, que ya apunta Eduardo, es que Hopper es uno de los más grandes cinéfilos que ha dado la historia del cine, o sea, a la altura de Bogdanovich, de Truffaut, de Godard, y que además fue el Jano de su tiempo. Hizo muchos carteles en los años 30 y 40 de películas. Él hacía... Sí, que luego... Era cartelista de películas. Luego es el gran pintor americano de la América, bueno, de la América honda y profunda. Aquí está La Noche de Halcones, está revoloteando, claro, el cuadro de La Noche de Halcones.